Goethe y la visión platónica del mundo. He descrito la evolución del pensamiento desde Platón hasta la época de Kant para poder mostrar qué es lo que debía sentir Goethe ante el sentimiento de las ideas filosóficas a las que podía recurrir para satisfacer su poderosa necesidad de conocimiento. En las filosofías no encontró respuestas a las innumerables cuestiones a las que su naturaleza le incitaba. En efecto, cuántas veces profundizaba en la visión del mundo de un filósofo, se producía siempre una divergencia entre el sentido de sus preguntas y el mundo del pensamiento en el cual pretendía encontrar orientación. Esto se debía a que la separación entre idea y experiencia, características de un platonismo unilateral, eran contrarias a su naturaleza. Cuando contemplaba la naturaleza, ésta le presentaba las ideas. Por ello, él solo podía concebirla llena de ideas. Un mundo ideal que no penetre en las cosas de la naturaleza y que no destaque su nacimiento y su muerte, su ser y su crecer, es para él como un tejido de pensamientos sin consistencia. Entretejer pensamientos mediante la lógica, sin sumergirlos en la vida y en la creatividad de la naturaleza, se le aparece como algo estéril, pues se siente íntimamente unido a la naturaleza. Se considera a sí mismo como un miembro vivo de la naturaleza. En su opinión, aquello que nace en su espíritu lo ha hecho nacer la naturaleza. El hombre no puede quedarse en un rincón y pensar que desde allí puede elaborar un tejido de pensamientos que revele la esencia de las cosas. Ha de dejar pasar continuamente a través suyo la corriente del devenir universal. Entonces sentirá que el mundo de las ideas no es otra cosa que la fuerza activa y creadora de la naturaleza. No querrá situarse por encima de las cosas para reflexionar sobre ellas, sino que se adentrará en sus profundidades para extraer de allí lo que en ellas vive y actúa. Era la naturaleza artística de Goethe lo que le llevaba a esta forma de pensamiento. Con la misma necesidad con la que una flor florece, sentía él crecer en su personalidad sus frutos poéticos. La manera en que el espíritu producía en él la obra de arte no le parecía que fuera diferente a cómo la naturaleza engendraba sus criaturas. Y así, como en una obra de arte no se puede separar el elemento espiritual de la materia carente de espíritu, del mismo modo a él era imposible, en un objeto de la naturaleza, imaginarse la percepción sin la idea. Por ello le resultaba extraño un punto de vista que en la percepción ve únicamente algo turbio, confuso y que pretende contemplar el mundo de las ideas aisladamente, limpio de toda experiencia. Goethe sentía que toda concepción del mundo que estuviera animada por un platonismo unilateralmente entendido era antinatural. Es por eso por lo que no encontraba en los filósofos aquello que en ellos buscaba. Él buscaba las ideas que viven en los objetos y que hacen aparecer todas las particularidades de la experiencia como surgiendo de un todo vivo. Los filósofos le ofrecían cáscaras de pensamientos que habían convertido en sistemas según principios lógicos. Siempre tuvo que volver a sí mismo cada vez que buscaba en otros explicación para los enigmas que la naturaleza le proponía. Así, una de las cosas con las que padeció Goethe antes de su viaje a Italia fue el no haber podido satisfacer su necesidad de conocimiento.
En Italia pudo formarse una opinión acerca de las fuerzas matrices de las que surgen las obras de arte. Allí descubrió que en las obras maestras del arte está contenido aquello que los hombres veneran como divino, como eterno. Tras contemplar creaciones artísticas que le impresionaron especialmente, escribió las siguientes palabras: las grandes obras de arte son al mismo tiempo las más grandes de la naturaleza que el hombre ha creado según leyes verdaderas y naturales. Toda arbitrariedad, toda quimera se derrumba. Ahí está la necesidad, ahí está Dios. El arte de los griegos le arranca esta frase: tengo el presentimiento de que ellos, los griegos, observan las leyes según las cuales obra la naturaleza y a las que yo sigo la pista. Lo que Platón creyó encontrar en el mundo de las ideas, lo que los filósofos no pudieron dar nunca a Goethe, esto es lo que le es revelado por las obras de arte italiana. En el arte, a Goethe se le revela por primera vez de una forma perfecta aquello que él puede considerar como el fundamento del conocimiento. En la producción artística ve una forma de obrar de la naturaleza de un nivel superior. Las creaciones del arte constituyen para él creaciones supremas de la naturaleza. Más tarde lo expresará en su clásica obra Winckelmann, encontrándose el hombre en la cúspide de la naturaleza, se ve a sí mismo nuevamente como una naturaleza total que tiene que producir en ella misma a su vez una cúspide. Para ello, trata de superarse empapándose de todas las perfecciones y de todas las virtudes, recurre a la elección, al orden, a la armonía y a lo significativo para finalmente elevarse a la producción de la obra de arte. Goethe no alcanzó su concepción del mundo por el camino de las deducciones lógicas, sino por observación de la esencia del arte, y aquello que ha encontrado en el arte, él lo busca también en la naturaleza. La actividad por medio de la cual Goethe llega a poseer un conocimiento de la naturaleza no difiere esencialmente de la actividad artística. Ambas se entrelazan y superponen. A juicio de Goethe, el artista adquirirá mayor grandeza y carácter si a sus talentos añade el ser una persona instruida en botánica, si desde la raíz misma reconoce las influencias de las diferentes partes sobre el desarrollo y el crecimiento de la planta, su función y sus mutuas relaciones. Si observa y medita sobre la aparición sucesiva de la hoja, de la flor, la fecundación, el fruto y la nueva semilla. Entonces ya no se contentará con mostrar su gusto a través de la elección de los fenómenos, sino que nos maravillará e instruirá a la vez con una correcta interpretación de las propiedades de estos. Según esto, la obra de arte será tanto más perfecta cuanto mejor refleje la ley existente en la obra de la naturaleza a la que se corresponda. Solo existe un único reino homogéneo de la verdad, el cual abarca arte y naturaleza. Por ello, la capacidad de creación artística no podría ser sustancialmente diferente de la del conocimiento de la naturaleza. Acerca del estilo del artista, Goethe dice que reposa sobre las más profundas bases del conocimiento, sobre la esencia de las cosas, en la medida en que no es permitido reconocer esta en formas visibles y tangibles. La visión del mundo que procede de la observación del platonismo unilateral traza una nítida línea separatoria entre ciencia y arte. El quehacer artístico se basa en la fantasía
en el sentimiento. Las conclusiones científicas deben ser el resultado de un desarrollo de entendimiento exento de fantasía. Goethe concibe todo esto de manera distinta. Cuando dirige su mirada a la naturaleza, recoge de ella una suma de ideas, pero él se encuentra con que el elemento ideal no está excluido del objeto de la experiencia individual. La idea, por encima de lo particular, remite a otros objetos afines en los cuales ella se manifiesta de manera análoga. El observador filosófico retiene este componente ideal y pasa a expresarlo inmediatamente a través del pensamiento. También sobre el artista actúa este ideal, pero a él le impulsa a realizar una obra en la que la idea no actúa simplemente como actúa en una obra de la naturaleza, sino que se convierte en presencia inmediata. Lo que en las obras de la naturaleza es meramente ideal y únicamente se revela ante el ojo espiritual del observador, en la obra de arte se convierte en real, se hace realidad perceptible. El artista hace realidad las ideas de la naturaleza. Sin embargo, él no necesita traer a su conocimiento la naturaleza en forma de idea. Cuando observa un objeto o un fenómeno, surge inmediatamente otro en su espíritu, el cual contiene en estado de realidad aquello que en el primero era tan solo idea. El artista crea imágenes de la naturaleza, transmutando su contenido ideal en el contenido perceptible. El filósofo muestra la naturaleza tal como ésta se presenta ante la observación del pensamiento. El artista muestra el aspecto que tendría tal naturaleza si, en lugar de ofrecer únicamente al pensamiento las fuerzas que la animan, revelará éstas también abiertamente a la percepción. Es una y la misma verdad la que reproducen el filósofo en forma de pensamiento y el artista en forma de imágenes. Ambos se diferencian solamente en sus medios de expresión. La profundización en la verdadera relación existente entre idea y experiencia que Goethe adquirió en Italia no es sino el fruto de una semilla que había estado escondida en su propia naturaleza. El viaje a Italia le aportó aquel calor estival que era el idóneo para hacer madurar la semilla. En el ensayo titulado La naturaleza, publicado en 1782 en el periódico Die Furter, cuyo autor es Goethe, se encuentra ya en germen toda su ulterior concepción del mundo. Lo que aquí es solo un oscuro presentimiento se convertirá más tarde en pensamiento claro y preciso. Naturaleza, estamos rodeados y abrazados por ella, incapaces de abandonarla e incapaces de penetrar más en ella, sin requerimiento ni aviso. Nos lleva al círculo de su danza, girando con nosotros hasta que fatigados caemos en sus brazos. Ella ha, pensando, la naturaleza, y ella medita incesantemente, pero no como persona, sino como naturaleza. Ella no posee lenguaje ni palabra, pero crea lenguas y corazones mediante los cuales siente y habla. No soy yo el que ha hablado de ella, no ha sido ella la que ha dicho todo lo que es cierto y lo que es falso. Suya es toda culpa, suyo todo mérito. Cuando escribió Goethe estas frases todavía no concebía él con claridad cómo la naturaleza expresa su esencia ideal a través del hombre, pero que es la voz del espíritu de la naturaleza la que suena en el espíritu del hombre. Eso sí lo sentía. En Italia, Goethe encontró la atmósfera espiritual en la que se pudieron desarrollar sus órganos cognitivos correspondiente
a sus aptitudes para alcanzar su plena satisfacción. En Roma, él trató mucho con Moritz acerca del arte y sus exigencias teóricas. A lo largo del viaje se ha ido formando en él, al observar la metamorfosis de las plantas, un método acorde con la naturaleza que más tarde demostró ser fructífero para el conocimiento de toda la naturaleza orgánica. Porque al presentarme la vegetación, paso a paso, su modo de proceder, yo no podía equivocarme, sino que dejándola hacer, yo no tenía más que descubrir los caminos y medios por los que ella sabe llegar poco a poco desde el estado más velado hasta su apogeo. Pocos años después de su regreso de Italia, logró encontrar un método que, nacido de su imperativo espiritual, le había de servir para la observación de la naturaleza inorgánica. En el transcurso de mis investigaciones de física se impuso en mí la certeza de que la tarea más importante en toda observación de los objetos es la de examinar exactamente todas las condiciones necesarias para la aparición de los fenómenos, buscando obtener la forma más completa posible de los mismos, porque finalmente los fenómenos son obligados a ordenarse, o mejor dicho, a entrelazarse, formando ante la observación del investigador una especie de organización que manifestará la totalidad de su vida interior. En ninguna parte obtuvo Goethe una explicación. Tuvo que procurársela por sí mismo. Buscó el porqué y creyó hallarlo en el hecho de que él carecía de órgano para la filosofía como tal. Pero la causa estaba realmente en que el pensamiento platónico unilateral, que dominaba todas las filosofías que a él le eran asequibles, contradecía la sana disposición de su naturaleza. En su juventud había recorrido repetidas veces a Spinoza. Incluso reconoce que este filósofo había ejercido siempre sobre él una influencia apaciguadora. Esto se debió a que Spinoza contemplaba el universo como una gran unidad y piensa que todo lo particular deriva necesariamente del todo. Aunque Goethe no rechazaba el contenido de la filosofía de Spinoza, él sentía, no obstante, que ésta le seguía resultando ajena. Que no se piense que yo pudiera haber firmado sus escritos ni que me hubiera declarado partidario suyo al pie de la letra, porque yo ya me había dado cuenta demasiado claramente de que nadie comprende al otro, que en palabras idénticas nadie entiende lo mismo que otro, que una conversación, una lectura despierta en personas diferentes, distintos órdenes de ideas, y el autor de Werther y de Fausto, con la profunda experiencia que tiene en estos malentendidos, debe creérsele capaz de no caer él mismo en la presunción de poder entender completamente a un hombre que, como discípulo de Descartes, se elevó a través de las matemáticas y de la cultura rabínica hasta la cumbre del pensamiento, lo cual sigue siendo hoy día la meta de todo esfuerzo especulativo. No era el hecho de que Spinoza hubiera sido formado por Descartes, ni tampoco el que hubiese accedido a la cumbre del pensamiento mediante la cultura rabínica y matemática, lo que le convertía en algo a lo que Goethe no podía entregarse por entero, sino su manera puramente lógica, ajena a la realidad, de tratar la cuestión de conocimiento. Goethe no podía entregarse a un pensar libre de toda experiencia, porque no le era posible separarlo del conjunto de la realidad. No quería limitarse a enlazar un pensamiento con otro únicamente por medio de la lógica. Antes bien, le parecía que una actividad mental semejante
le distraía de la auténtica realidad. Él necesitaba sumergir el espíritu en la experiencia para llegar hasta las ideas. La acción recíproca entre la idea y la percepción era para él respiración misma del espíritu. La oscilación del péndulo rige el tiempo. La alternancia de la idea y de la observación rige el mundo moral y científico. Considerar el mundo y sus fenómenos según el sentido de esta frase era para Goethe actuar conforme a la naturaleza, porque no le cabía la menor duda de que la naturaleza procedía de la misma manera, que ella es un desarrollo que parte de un todo vivo y misterioso y desemboca en fenómenos múltiples y especiales que llenan el espacio y el tiempo. El misterioso, todo es el mundo de la idea. La idea es eterna y única. No está bien que al referirnos a ella empleemos el plural. Todo cuanto percibimos y de lo que podemos hablar no son más que manifestaciones de la idea. Expresamos conceptos y de hecho la idea misma es un concepto. El obrar de la naturaleza parte del todo, que es forma ideal, para llegar a lo particular, que es el objeto real de la percepción. Por eso el observador debe reconocer en lo real lo ideal y apaciguar el malestar que le causa lo finito, elevándose a lo infinito. Goethe está convencido de que la naturaleza actúa conforme a ideas, al igual que el hombre en todo aquello que emprende, persigue una idea. Si el hombre consigue realmente elevarse a la idea y partiendo de ella llega a comprender los hechos particulares de la percepción, lleva a cabo el mismo trabajo que la naturaleza realiza cuando hace nacer a sus criaturas del todo misterioso. Mientras el hombre no sienta la influencia y creatividad de la idea, su pensamiento se quedará aislado de la naturaleza viviente. Considerará el pensamiento como una actividad puramente subjetiva, capaz de proyectar una imagen abstracta de la naturaleza. Pero tan pronto como siente que la idea vive y actúa en su interior, se observa a sí mismo y a la naturaleza como un todo, y lo que en su interior aparece como subjetivo, cobra al mismo tiempo para él un valor objetivo. Sabe que ya no se halla frente a la naturaleza como un extraño, sino que se siente uno con el todo de la misma. Lo subjetivo se ha convertido en objetivo. Lo objetivo está totalmente penetrado por el espíritu. A juicio de Goethe, el error fundamental de Kant consiste en que éste considera como objeto la capacidad subjetiva de conocimiento mismo y que distingue con agudeza, aunque no con exactitud, el punto de encuentro de lo subjetivo y lo objetivo. La capacidad de conocimiento le parece al hombre subjetiva, en tanto no tiene en cuenta que es la naturaleza misma la que se expresa por medio de ella. Subjetivo y objetivo se encuentran cuando el mundo objetivo de las ideas revive en el sujeto y en el espíritu humano, vive aquello que está actuando en la naturaleza misma. Cuando es este el caso, cesa toda contradicción entre subjetivo y objetivo. Esta contradicción solo tiene sentido mientras el hombre la mantenga artificialmente, mientras considere a las ideas como pensamientos suyos a través de los cuales es descrita la esencia de la naturaleza, pero sin que contengan el principio activo de ella.
Kant y los kantianos no sospechaban siquiera que en las ideas de la razón, la esencia, lo en sí de las cosas es vivido de un modo inmediato. Para ellos, todo lo que es ideal es puramente subjetivo. Es por esto por lo que llegaron a la conclusión de que lo ideal solo sería válido necesariamente si aquello a lo que se refiere el mundo de la experiencia fuera también únicamente subjetivo. El pensamiento kantiano se halla en una radical oposición al de Goethe. Aunque existan algunas declaraciones aisladas de Goethe en la que éste habla con reconocimiento de Kant, cuenta que él participó en algunas conversaciones sobre este particular. Con alguna atención puede comprobar que se renovaba la vieja cuestión de saber cuánto aportamos nosotros y cuánto aporta el mundo exterior en nuestro existir espiritual. Yo jamás había separado ambas cosas y cuando filosofaba a mi manera sobre los objetos, lo hacía con inconsciente ingenuidad y creía realmente ver mis opiniones ante mis ojos. Pero en cuanto surgía aquel debate, me gustaba ponerme de la parte que honraba más al hombre y daba por completo la razón a todos los amigos que afirmaban con Kant. Aunque todos nuestros conocimientos surjan de la experiencia, no tienen en la experiencia su fuente única. Según Goethe, la idea no emana, pues, de las partes de la experiencia que se presentan a la mera percepción a través de los sentidos del hombre. La razón, la fantasía, tienen que entrar en actividad, deben penetrar en el interior del ser para apoderarse de los elementos ideales de su existencia. En la medida en que esto es así, el espíritu humano participa en la formación del conocimiento. Goethe afirma que es un honor para el hombre que en su espíritu se manifieste la realidad superior, que no es accesible a los sentidos. Kant, por el contrario, niega al mundo de la experiencia el carácter de realidad superior, porque contiene componentes que proceden del espíritu. No hacía falta sino que Goethe interpretara las fórmulas de Kant para poder mostrarse favorable a ellas. Los principios del pensamiento de Kant son totalmente opuestos a la naturaleza de Goethe. Si éste no hace resaltar esta contradicción con la suficiente nitidez, ello sin duda se debe simplemente al hecho de que él nunca asumió unos principios que le eran demasiado ajenos. Es la introducción a la crítica de la razón pura lo que me gustó, pero cuanto al laberinto mismo no fui capaz de aventurarme en él. Unas veces me lo impedía mi afición poética, otras veces el sentido común, sin sentirme en absoluto mejorado en ningún aspecto. En cuanto a sus conversaciones con los kantianos, Goethe acabó por admitir: aunque me escuchaban, no sabían sin embargo qué responderme, ni sabían serme útiles en ninguna cosa. Más de una vez me sucedió que el uno o el otro reconociera con una sonrisa admirativa. Se trata de un equivalente del kantismo, pero bastante peculiar. Como ya he mostrado, no era ningún equivalente, sino una forma de pensar absolutamente opuesta al kantismo. Es interesante observar cómo Schiller trata de explicarse la oposición entre el pensamiento goetheano y el suyo. Él percibe toda la originalidad y la libertad de la concepción goetheana del mundo, pero no consigue aportar de su espíritu los elementos del platonismo unilateral. No puede elevarse a la opinión de que idea
y percepción no se hallan separadas en la realidad, sino que sólo artificialmente son pensadas como separadas por un pensamiento aquejado de una errónea tendencia ideológica. Por ello, al espíritu goetheano, al cual define como intuitivo, le contrapone el suyo propio como especulativo, y afirma que ambos, si son lo suficientemente fuertes, tienen que conducir a la misma meta. Del espíritu intuitivo piensa Schiller que se atiene a lo empírico, a lo individual, y partiendo de ahí asciende a las leyes, a la idea. Suponiendo que un espíritu de este tipo sea genial, descubrirá en lo empírico lo necesario, en lo individual la especie. Por el contrario, el espíritu especulativo habrá de seguir el camino opuesto. En primer lugar, le tiene que ser dada la ley, la idea, desde donde deberá descender a lo empírico y lo individual. Si un espíritu de este tipo es genial, aún así solo tendrá siempre especies ante sí, pero con la posibilidad de poseer vida y una sólida relación con objetos reales. La suposición de la existencia de un modo de pensar especulativo frente al intuitivo se basa en la creencia de que al mundo de las ideas le corresponde una existencia aislada del mundo de la percepción. Si tal fuera el caso, podría entonces existir un camino por el que el contenido ideal de las cosas perceptibles accedería al espíritu, aunque éste no lo buscara en la experiencia. Pero si el mundo de las ideas está indisolublemente unido a la realidad de la experiencia, si ambos solo existen como un todo único, entonces no puede haber más que un conocimiento intuitivo que busca la idea en la experiencia y que al mismo tiempo abarca tanto lo individual como la especie. En realidad, no existe ningún espíritu puramente especulativo, en el sentido en que lo entendía Schiller, porque las especies solo existen dentro de la misma esfera a la que pertenecen también los individuos, y el espíritu no puede hallarlos en otra parte. Si un espíritu supuestamente especulativo tiene realmente ideas relativas a especies, estas ideas proceden de la observación del mundo real. Si se pierde el sentimiento vivo de esta procedencia, de esa necesaria relación de lo general con lo particular, entonces es cuando nace la opinión de que tales ideas pueden producirse en la razón, incluso sin recurrir a la experiencia. Quienes así piensan consideran el contenido de la razón pura como una suma de ideas generales y abstractas, ya que no ven los hilos que ligan estas ideas a la experiencia. Esta ilusión se da con mayor facilidad cuanto más generales y amplias sean las ideas en cuestión. Por el hecho de abarcar extensos ámbitos de la realidad, han desaparecido o palidecido en ellas muchos rasgos de lo particular correspondientes a dichos ámbitos. Se puede adoptar buen número de estas ideas por tradición y creer luego que son innatas al hombre o que han sido elaboradas por la razón pura. Un espíritu víctima de esta creencia puede considerarse a sí mismo como especulativo, pero nunca podrá extraer de su mundo de ideas más de lo que en él hayan depositado aquellos que se lo han transmitido. Cuando Schiller dice que el espíritu especulativo sí es genial, crea únicamente especies, categorías, tipos, clases, géneros, pero con la posibilidad de vida de una sólida relación con los objetos reales,
carta a Goethe el 23 de agosto de 1794, está equivocado. Un espíritu verdaderamente especulativo que solo piensa en conceptos genéricos no podrá hallar en su mundo de ideas una relación sólida con la realidad que no sea aquella que ya se encuentra en dicho mundo ideal suyo. Un espíritu que, a pesar de tener relaciones con la realidad de la naturaleza, se considere especulativo, se halla preso de una ilusión acerca de su propia esencia. Esta ilusión le puede inducir a descuidar su relación con la realidad, con la vida inmediata. Pensará que se puede apartar de la observación inmediata por estimar que cuenta con otras fuentes de la verdad. La consecuencia será que el mundo ideal de un espíritu como este tendrá siempre un carácter mate y pálido. Sus pensamientos carecerán de los frescos colores de la vida. Quien desee vivir en unión con la realidad no podrá obtener mucho de un mundo de pensamientos como el descrito. La forma especulativa no puede ser considerada como una forma espiritual equiparable a la intuitiva, sino como forma de pensar marchita, desvitalizada. El espíritu intuitivo no tiene que ver solamente con individuos, no busca en lo empírico el carácter de necesidad, sino que al volverse hacia la naturaleza, se une en él inmediatamente percepción e idea, formando una unidad. Ambas son contempladas y sentidas como una totalidad. Ya puede elevarse a las verdades más generales, a las más altas abstracciones en él, en su mundo de pensamiento, siempre se reconocerá la presencia de la vida real inmediata. Así era el pensamiento de Goethe en su antropología. Henriot acerca de este pensamiento dijo certeras palabras que agradaron sobremanera a Goethe, ya que iluminaron a éste acerca de su propia naturaleza. El doctor Henriot habla favorablemente de mi manera de ser y actuar. Si califica de peculiar mi proceder, o sea, mi facultad de pensar, actúa objetivamente, con lo cual quiere expresar que mi pensamiento no se separa de los objetos, que los elementos de los objetos, las observaciones, se integran en él y son penetrados por él de la manera más íntima, que mi percepción misma es un pensar y mi pensar una percepción. En el fondo, Henriot no describe otra cosa que la manera en que un pensamiento sano se comporta respecto a los objetos. Cualquier otro procedimiento supone extraviarse del camino natural. Si en un hombre prepondera la observación, éste quedará atado a lo particular. No podrá penetrar en los motivos más profundos de la realidad. Si es el pensamiento abstracto el que más presa en él, sus conceptos se muestran insuficientes para comprender la plenitud de la realidad. El extremo de la primera aberración está representado por el sujeto empírico a secas, que se contenta con los hechos individuales. El extremo de la otra desviación lo encarna el filósofo, que adora la razón pura y que se limita a pensar sin percatarse en absoluto de que los pensamientos, por su misma esencia, están ligados a la percepción. En una bella imagen describe Goethe el sentimiento del pensador que asciende a las más altas verdades sin perder la sensibilidad para con la experiencia. A comienzos del año 1784, escribe un estudio sobre el granito. Se imagina en la cumbre de una montaña de esta clase de roca
donde se dice a sí mismo: aquí descansa directamente sobre un suelo que llega hasta los lugares más recónditos de la tierra, entre ti y el suelo firme del mundo primigenio. No se interpone ningún estrato reciente de restos amontonados o sedimentado. No pisas como en aquellos fértiles y bonitos valles sobre una continua tumba. Estas cumbres no han creado nada vivo ni se han tragado nada vivo. Son anteriores a toda vida y están por encima de toda vida. En este instante en el cual es como si las fuerzas de atracción interior y de movimiento de la tierra actuasen sobre mí de modo inmediato, en el que los influjos del cielo me envuelven más cerca, yo me siento transportado hacia una contemplación más excelsa de la naturaleza. Y dado que el espíritu del hombre anima toda cosa, en mí se forma un símbolo a cuya grandiosidad yo no puedo resistirme. Tan en soledad me digo a mí mismo, mientras mi mirada desciende toda la pendiente de esta cumbre pelada, sin hallar otra vegetación que un raquítico musgo que crece al pie de ella, tan en soledad, digo, se siente el hombre cuando únicamente quiere abrir su alma a los sentimientos más antiguos, a los más profundos, a los sentimientos primeros de la verdad. Entonces él puede decirse: aquí, sobre este antiguo eterno altar erigido justamente sobre el abismo de la creación, yo aporto mi ofrenda al ser de los seres. Experimento los primeros, los más firmes comienzos de nuestra existencia. Abarco de una mirada el mundo, sus valles, así los más rudos como los más dulces, y sus fecundas praderas a lo lejos. Mi alma se eleva por encima de sí misma y por encima de todas las cosas y aspira al cielo más cercano. Pero enseguida el ardiente sol trae consigo las necesidades humanas del hambre y de la sed. El hombre entonces vuelve su mirada hacia los valles más allá de los cuales su espíritu se había ya lanzado. Tal entusiasmo por el conocimiento, tal sentimiento de las más antiguas y sólidas verdades, sólo puede desarrollarse en quien siempre una y otra vez sabe encontrar el camino desde las regiones del mundo ideal hasta la contemplación inmediata.